Bueno, parece que ha cambiado todo esto ahora para presentar, pero bueno, supongo que estarán viendo. Eh, para evitar el Sí, efecto, profe. no comparto la pantalla completa ni la ventana entera. Están en la ventana diferente. Bueno, supongo que verán ahí. ¿Ahí ven toda la pantalla o no? Sí, 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 profe, se se ve bien, ve. profe. Bueno, no sé cómo sacar esto para ver, pero bueno, lo verán así entonces. Hoy no vamos a ver mucho teórico, en realidad vamos a ver un ejemplo de aplicación y lo último, la última parte teórica que vamos a ver es simplemente eh, los tres casos típicos de ecuaciones que aparecen en derivadas parciales en aplicaciones de ingeniería, que se estudian como casos particulares y de él se pueden derivar otras ecuaciones y hacerse, digamos, la resolución por por el mismo método. Que ya había dicho que para este tipo de ecuaciones se prefiere emplear un método que se llama método de separación de variables, que lo vamos a ver hoy, aplicado a una de estas ecuaciones, y después lo vamos a aplicar a ejercicios comunes, que pueden ser de ecuaciones de primer orden o de segundo orden. Estas ecuaciones típicas son ecuaciones de segundo orden, no de primer orden, y son tres. La primera es la ecuación que ustedes ya conocen, todas las tres las conocen seguramente, de análisis 2, de física seguro. Eh, y la primera es la ecuación de Laplace, que puesta en dos coordenadas es de la forma que ya conocemos, como hemos hecho, por ejemplo, el laplaciano de U y el laplaciano de B, cuando eran funciones armónicas que cumplían justamente la ecuación de Laplace. Derivada segunda de z respecto de x dos veces, más derivada segunda de z respecto de y dos veces igual a 0. En el espacio podríamos tener la ecuación planteada en el espacio en tres direcciones, cuando la función varía en las tres direcciones, entonces el laplaciano se convierte en esto ahora, en las tres derivadas sumadas, las tres derivadas segundas. Generalmente, ¿qué podemos decir de esto? ¿Qué funciones cumplen esta ecuación o qué funciones se presentan en la práctica que cumplen esta ecuación? Bueno, en general funciones de tipo armónica, justamente lo que hemos definido como función armónica. Por ejemplo, el potencial electrostático. El potencial electrostático, que lo habrán visto en física, en una región libre de carga, si fuera en el espacio, cumple la ecuación de Laplace. Entonces, en general, todo tipo de función potencial, tipo potencial, como por ejemplo el potencial electrostático, cumplen este tipo de ecuación. Y eso es todo lo que vamos a decir de la ecuación de Laplace. La otra ecuación que se presenta, me olvidé de ampliarlo esto, que se conoce como ecuación de la difusión o ecuación de Fourier, y que relaciona, digamos, la derivada segunda con respecto a una dirección con con respecto al tiempo. Por eso generalmente, bueno, aparece la letra T acá, que es referida a que una de las variables es el tiempo y las otras pueden ser las variables direccionales. Esta constante A es una constante que depende de las características del problema. Generalmente se introduce acá esta constante porque así es la forma en general que aparece de la ecuación de la difusión de Fourier. ¿Y por qué se la conoce como ecuación de la difusión? Porque aparece en problemas que tienen que ver con la distribución o difusión también de un parámetro físico a través de un medio determinado. Puede ser un fluido que se desplaza a través de un conducto, puede ser la distribución de temperatura, o sea, la temperatura que se transmite a través de un sólido
o de un gas o de un fluido. Entonces, como generalmente se refiere a justamente distribución o paso de ese fluido a través de un medio, se la conoce como ecuación de la difusión, o también llamada ecuación de Fourier en honor a quien investigó este tipo de ecuaciones. Eso es lo que tenemos que saber de la ecuación de Fourier. También podemos tener la ecuación de Fourier en el espacio si suponemos que ese parámetro que estamos determinando, que puede ser la temperatura, varía en las 3 coordenadas espaciales y además varía con el tiempo. Entonces, en este caso sería una ecuación en 4 variables independientes. Sería muy difícil de resolverla. Generalmente cuando se estudia un sólido que tiene las 3 dimensiones, y ver cómo es la distribución de temperatura en cada capa, en un plano, digamos, con 2 variables independientes, y en función del tiempo, y después hacer como una interpolación para ver qué pasa cuando varío la otra variable, que es la variable z, para hacer más fácil el problema. Bueno, nosotros vamos a estudiar esta, o sea, la que vamos a suponer que la variación de temperatura se produce en una sola dirección, y vamos a ver cómo se propone el método de separación de variables para resolver esta ecuación. Lo mismo se podría hacer para las otras 3, para las otras 2 series. Bueno, eso en cuanto a la ecuación de la difusión. O sea, saber la forma que tiene, les voy diciendo tips para el parcial, o sea, saber la forma que tiene y en dónde se aplica. O sea, pues, en qué tipo de problema puede aparecer esa ecuación. Por último, la ecuación de D'Alembert, que es la ecuación de onda también, porque en general las soluciones de esta ecuación van a ser de tipo de ondas sinusoidales y cosinusoidales, y es como, por ejemplo, es una ecuación que tiene las derivadas segundas solamente con respecto a las coordenadas direccionales y también con respecto al tiempo, la derivada segunda. En general, se la ve en una sola dimensión, con 2 variables que serían el tiempo y la dimensión correspondiente. No aparece generalmente en problemas de 2 o 3 dimensiones, pero si aparecería, bueno, acá aparecería lo mismo que acá, el laplaciano, y multiplicado por esta constante a cuadrado, que siempre dependerá de las características del problema que estoy tratando, pero es una constante, igualada a la derivada segunda de E con respecto a T. ¿Por qué puse E? Acá U representa cualquiera de esos parámetros que dije. Acá E estaría representando la tensión que puede haber en una línea de transmisión. La tensión y la corriente en una línea de transmisión satisfacen la ecuación de D'Alembert, en donde Z es la dirección de propagación de la señal o de la energía que se transporta, y T es el tiempo. Entonces, en general, esas van a ser ondas sinusoidales o cosinusoidales que se transmiten en una línea de distribución, y entonces por eso siguen la ecuación de la onda o ecuación de D'Alembert. Otros ejemplos que aparecen en mecánica de la aplicación de la ecuación de D'Alembert podrían ser las oscilaciones eh, torsionales de una barra, o sea, los efectos de torsión en una barra, que van a producir ondas, digamos, o los efectos de vibraciones longitudinales de un vástago, por ejemplo, también produce como solución ondas de tipo sinusoidal y cosinusoidal. Entonces, en esos tipos de aplicaciones aparece la ecuación de D'Alembert o de la onda. Bueno, eso es básicamente lo que tenemos que saber de esto, y tenemos que saber que para este tipo de ecuaciones conviene no aplicar los métodos que hemos visto antes, que habíamos visto 2 métodos, uno de ecuaciones homogéneas y otro no homogéneas. A lo mejor eso puede ser aplicable cuando tenemos varias variables, como en este caso. Pero cuando tenemos solamente 2 variables, o sea, y tenemos específicamente 2 términos, como se ve acá,
puede aparecer un tercer término que puede ser una constante, conviene aplicar lo que se conoce como método de separación de variables. Y esto también lo que tienen que saber en qué consiste el método. Yo acá lo he hecho en forma sintética y ustedes también lo pueden expresar como yo lo voy a expresar ahora, en forma sintética. Después vamos a ver la aplicación del método en los ejercicios directamente. Como su nombre lo dice, consiste en proponer una solución. Por ejemplo, lo hice acá para esta última, pero podría haberlo hecho para las otras dos. Consiste en proponer una solución que sea producto de dos funciones, pero que cada una de esas funciones sea función exclusiva de una de las dos variables. Es decir, que yo estoy separando la variable acá. Decir que la solución, yo propongo que la solución de esta ecuación sea una función exclusiva de la variable z por una función exclusiva de la variable t. O sea que yo puedo separar las variables en dos funciones y su producto lo supongo como una solución de esa ecuación. Bueno, y como en todos los casos que hemos visto hasta ahora, cuando proponíamos una solución, ¿qué hacíamos? La llevábamos a la ecuación diferencial y por igualación veíamos qué condiciones se tenían que cumplir para que se satisfaga la ecuación. Bueno, acá va a ser un poco diferente. Vamos a llegar, al llevar esto a la ecuación diferencial, vamos a llegar a que esto se va a poder separar en tantas ecuaciones ordinarias. Y acuérdense en que ecuación ordinaria era cuando dependía de una sola variable independiente y había una función incógnita, en tantas ecuaciones ordinarias como variables independientes haya. En este caso, que hay dos, sería que esto se puede llevar a descomponer en dos ecuaciones ordinarias. Una en la variable z, o sea, con f de z, y otra en la variable t con g de z. Donde esto se resuelve luego como un sistema de ecuaciones diferenciales, donde se resuelven simultáneamente las dos. Seguramente que va a haber algo que las relacione o que las vincule, porque de donde yo las saque a las dos, evidentemente las dos tienen que cumplir con la ecuación diferencial. Nada más que una va a cumplir una ecuación ordinaria, la otra va a cumplir la otra ecuación ordinaria. Pero ya vamos a ver cómo se resuelve ese sistema de ecuaciones y luego obteniendo f y g, su producto será la función que yo quiero obtener, que es e de zt. Entonces, eso es lo que tienen que decir también. Si yo suelo hacer también esa pregunta a veces en parcial, digo, ¿en qué consiste el método de separación de variables aplicado a ecuaciones diferenciales en derivadas parciales? Bueno, consiste en esto, en proponer, vuelvo a repetir, una solución que sea función exclusiva o producto de funciones exclusivas de cada una de las variables. Si fueran tres las variables, entonces acá pondría por otra función de la otra variable. Y llevando a la ecuación diferencial, separar eso en tantas ecuaciones ordinarias como variables independientes tengan. Se resuelve el sistema de esas ecuaciones diferenciales, de la cual de cada una voy a obtener una de las funciones en la cual supuse descompuesto la solución general, y bueno, luego haciendo el producto de esas funciones, obtengo la solución general. Bueno, hasta acá alguna y junto, por supuesto, eso me olvidé de decir, que se resuelven esas ecuaciones ordinarias junto con las condiciones que podrían ser de tipo inicial o de frontera. O sea, en este tipo de ecuación en derivadas parciales aparecen de las dos condiciones, tanto de frontera como iniciales. Iniciales, acuérdense que tenía que ver con el tiempo, determinar el valor o decir yo quiero una función que cumpla que en el instante inicial valga tal valor, digamos, o que la derivada en el instante inicial sea tal valor. Y en condiciones de frontera es cuando fija, por ejemplo, que son ya para las variables direccionales o espaciales, y que fija en los extremos o del intervalo donde está definida esa parte de la ecuación, fijaría los valores que tiene que tomar esa función. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Pero esas condiciones iniciales y de frontera es como
equivalente a decir que yo voy a resolver un problema de Cauchy. O sea, también esas condiciones de frontera iniciales podrían ser, como lo hemos visto en la clase anterior, la curva gamma, que tiene que contener esa superficie solución, porque en este caso será una superficie, y el plano tangente a gamma, que tiene que variar con cierta continuidad. O sea, de ese tipo son las condiciones iniciales y o de frontera. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí, y hasta acá terminaría, digamos, el teórico que entraría en el parcial. Lo que vamos a ver ahora van a ser ejemplos prácticos. Y ahora vamos a desarrollar todo un ejemplo donde vamos a ver cómo se resuelve esta ecuación de Fourier. Pero bueno, esto no lo tomo yo lo que voy a dar ahora, porque es un caso particular. Es como para que vean. Es como es como un ejercicio más. Nada más que lo vamos a hacer un poco más teórico. Es decir, no con todas las condiciones ya determinadas, digamos que le voy a poner un valor determinado o le voy a poner una función determinada, como por ejemplo la curva gamma, sino que lo voy a dejar expresada o indicada como más generalizado. Algunas cosas, otras no. Entonces veamos ese problema que se refiere a este que está acá. Si lo quieren, lo pueden anotar lo que yo digo, cuál sería la consigna o el enunciado de este problema, que es resolver una distribución de temperatura en una valla. O sea, sería encontrar la distribución de temperatura en una valla de longitud dada, L, pero ven, la dejo indicada acá. Se supone que L lo conozco, pero hay cosas que dejo indicadas, como L y f de x, que también supuestamente la voy a conocer a la forma de esta curva. Entonces decía, encontrar la distribución de temperatura en una valla de longitud L determinada, de sección uniforme, es decir, que es todo la misma sección, muy fina, muy pequeña la sección comparada con la longitud de la valla, y donde se cumplen ciertas condiciones iniciales y de frontera, que son estas. La condición inicial dice, bueno, eso no lo tienen que poner, la tienen que poner la condición inicial acá. Dice que en el instante inicial, es decir, esto vamos a suponer que acá voy a representar la temperatura en el tercer eje en función de la dirección X, que voy a hacer coincidir la valla con la dirección X, y en esa dirección va a haber intercambio de calor, o sea, variación de temperatura respecto de X, y el otro eje me va a indicar qué pasa cuando suelto el tiempo, empiezo a contar qué pasa cuando pasa el tiempo. Entonces, esta distribución de temperatura, que la conozco en el instante inicial, va a ir variando y se va a ir distribuyendo la temperatura en toda digamos, la estructura molecular de la valla. Es decir, de una molécula a otra se irán transmitiendo las vibraciones de temperatura hasta que en un instante muy, muy largo de tiempo pasará algo, que ya lo vamos a ver, cómo quedará esa temperatura o cómo quedará esa distribución de temperatura en la valla. Como la temperatura es función de la dirección X del tiempo, lo que voy a obtener es una superficie solución. Que esa superficie solución va a pasar cuando atraviese acá el plano del papel, pasa por esta curva. Es decir, que contiene esta curva gamma. Y por otro lado, en este caso no hay variación de plano tangente, sino que dice que la temperatura en los extremos de la valla se va a mantener siempre en 0 grados. Esto lo dicen las dos condiciones de frontera. ¿Por qué son condiciones de frontera? Porque está evaluando cuánto tiene que valer la temperatura cumpliendo esta ecuación de Fourier en el extremo 0 y en el extremo L de la valla.
y dice que para mi problema quiere que valga 0. Yo acá podría haberlo puesto genérico. Podría haber puesto una temperatura T1 y acá una temperatura T2. Pero bueno, este lo quise hacer un poquito más particular. En cambio esta, no, la condición inicial, dije que cuando el instante inicial, o sea, cuando T vale 0, la temperatura de la valla tiene que tener esta distribución. ¿Esto qué quiere decir? Que este punto de la valla está a esta temperatura. Este punto de la valla está a esta temperatura. Este punto de la valla está a esta temperatura. Por supuesto que la temperatura es una función continua. No puede variar en forma abrupta porque hay una distribución en todo el sólido o en la estructura molecular de esa valla, del material que se trate la valla, que va a ir variando en forma continua. No puede subir la temperatura de un punto a otro continuo, subir abruptamente, sino que va a haber una distribución continua de temperatura. Se supone que esta es una curva conocida al encarar el problema de la distribución de temperatura. Bueno, entonces vuelvo a repetir, se trata de encontrar la distribución de temperatura en una valla de sección uniforme, de longitud L, muy grande comparada con la sección, que tiene como condiciones de frontera que en los extremos de la valla permanezcan a 0 grados continuamente, en todo momento de tiempo. O sea, para todo T, acá la curva tiene que pasar por esta línea y por esta otra línea. O sea que acá podríamos decir que las tres condiciones fijan tres curvas gamma por donde tiene que pasar la superficie solución. La única superficie solución que va a cumplir esta condición. Y además se conoce la distribución inicial de temperatura que está dada por esta función f de x. ¿Sí? Bueno, eso es planteado el problema. Ahora, hay toda una deducción para llegar a esta fórmula, pero nosotros la vamos a obviar, es toda una deducción física. Se puede hacer cómo va a ir variando la temperatura. Otra condición que no dije. Se supone que la valla está aislada térmicamente con respecto al exterior. Es decir, que no puede haber intercambio de calor con el medio ambiente. Solamente los extremos de la valla están a 0 grados y van a permanecer a 0 grados en todo el tiempo. Y entonces puede haber distribución de temperatura, digamos, variación de temperatura solo en la dirección X. O sea, transmitirse de un punto a otro de la valla, pero no en dirección transversal a X. Es como si yo aislara térmicamente toda esta valla. Le pondría todo un aislante térmico, de tal manera que no puede haber distribución o variación de temperatura en dirección perpendicular a la valla. ¿Sí? O sea, en este caso sería en dirección radial, en toda la dirección radial, en cualquier punto de la valla. Entonces, por eso, si no hay intercambio en las direcciones radiales, que serían las otras direcciones, X, digamos, Y, Z, entonces solamente la ecuación de Fourier satisface de que aparece la variación de U con respecto solamente a X. O sea que hay variación de temperatura. Acuérdense que la variación de temperatura respecto de la dirección está dando el flujo de calor, o tiene que ver con el calor transmitido de un punto a otro. Y se puede deducir que este problema va a hacer que la ecuación, la solución, la función temperatura, va a satisfacer la ecuación de la difusión o de Fourier. Y va a ser una función continua. Y acá obtendré una superficie solución que también tendrá una cierta continuidad. O sea, no va a ser cortada la superficie abruptamente ni va a variar abruptamente. Entonces, cuando yo determine U de xt, yo voy a poder ir a cualquier punto de la valla, por ejemplo, al punto medio, y decir qué pasa en un instante t igual a 2 segundos. Supongamos que acá tenga 2 segundos. Entonces iré a la superficie y me dará un valor. O evaluaré la fórmula que me va a dar en función de la superficie. Todos estos problemas que aparecen en la ingeniería en general
a veces no tienen una solución como una función elemental. Es como cuando nosotros planteábamos las soluciones mediante serie en ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Por qué? Porque no tenían una solución elemental debido a que, bueno, los coeficientes no eran constantes y entonces no se podía dar una solución en función de una exponencial polinómica trigonométrica. Y entonces tenía que proponer una solución en forma de serie. Bueno, ahora vamos a ver que vamos a llegar a una solución que en general no va a tener una forma elemental en cuanto a que sea una función elemental que yo pueda graficar, sino que voy a llegar a una solución en forma de serie. Pero en esa serie, si yo analizo los primeros términos de esa serie, podría tener una aproximación a esa superficie solución que voy a llegar, que acá yo quise expresar o dibujar con estas líneas, ¿no? Y decir que esta línea, por ejemplo, que dibujo acá, sería la distribución de temperatura en un instante de tiempo, qué sé yo, T1, que le podría poner. Y esta en un instante de tiempo T2. De tal manera que la familia de todas esas curvas me va a generar una superficie encima de el dominio, que sería esta banda semi-infinita, porque sería la banda que va de 0 a L y de acá de 0 a infinito en el eje T. O sea, sobre ese dominio estaría la superficie. Después la superficie puede seguir para el otro lado, para atrás, pero a mí me interesa analizar lo que pasa en este dominio. No me interesa para qué va a pasar en el tiempo negativo, o sea, antes de que empiece esta distribución. No, me va a interesar qué pasa después. Y no me va a interesar qué pasa acá en el eje X, porque acá no hay ninguna valla. La valla llega de acá hasta acá. Entonces me interesa la superficie solo hasta ver una parte de esa superficie solución. Por supuesto, la ecuación matemática me va a dar toda la superficie solución en todo, graficada, digamos, tanto para los cuadrantes positivos de X e Y, como para los cuadrantes donde una es negativa y la otra positiva, o donde las dos son negativas. ¿Sí? Bueno, entonces, planteado el problema, ahora nos abocamos a la parte matemática. Dice que el método de separación de variables, yo tengo que proponer una solución. Acá en vez de ponerle f y g como le puse antes, le pongo con la misma letra que representa la variable independiente, pero con mayúscula. O sea, con mayúscula represento la variable dependiente, la función. Y x minúscula la variable independiente y t minúscula la variable independiente. Entonces propongo. ¿Están ahí todavía? Porque no sé si estoy hablando solo. Sí, profe, se escucha. Sí, profe. Bueno, me desorienta este nuevo Meet que tengo ahora. ¿Ustedes también tienen nuevo Meet? ¿O ya lo tenían de antes? No. Se actualizó ahora, profe. Sí, se está actualizando, parecen algunos. Pero como que me desconcierta porque ya no encuentro las cosas donde tenía antes. A dejar de presentar hasta acá arriba. Bueno, sigamos entonces. Esto sigue molestando en vez de haber sacado eso que molesta siempre. Eso no lo sacan. Bueno, entonces propongo una solución en forma de el producto de dos funciones, una exclusiva de x y otra exclusiva de t. Las derivo y las voy a llevar a la ecuación diferencial. Voy a hacer la derivada segunda con respecto a x, y como estoy separando las variables, la derivada segunda con respecto a x no va a afectar a esta función quedará t. Voy a obviar la notación de la variable t. Es como cuando en una ecuación diferencial yo no pongo y de x, pongo y. Y quiere decir y prima y segunda y tercera. Y no pongo y prima de x y segunda de x. Entonces, bueno, acá hago lo mismo. Trabajo con la función. Y por lo tanto, la derivada segunda de u respecto de x dos veces será derivar esto con respecto a x. Pero como esto depende solo de x, sería la derivada total. Ya no es parcial. Derivada segunda. Y derivar con respecto a t, que sería la segunda parte, o el segundo miembro, es derivar esto solo con respecto a t.
queda t'. Entonces ahora igualo, porque dice que a cuadrado, o sea, llevo a la ecuación diferencial. Por x segunda por t igual a x por t', este segundo miembro. Y de acá separo variable, en eso consiste el método. Separar todo lo que depende de x en un miembro y todo lo que depende de t en el otro miembro. Bueno, acá este a, que es una constante, en este caso esa constante a, como yo estoy trabajando con la temperatura, en general esa constante a va a depender de las características térmicas del material que tiene la barra, por ejemplo. Según si la barra sea de aluminio, o sea de hierro, o sea de acero, o sea de otro material, con ese a, que lo dejo expresado también genéricamente, tiene que ver con las características térmicas. Podría tener que ver con el coeficiente de dilatación de la barra, o coeficiente de transmisión del calor, etc. ¿Sí? Pero por eso lo dejamos expresado como una constante cualquiera. Bueno, y acá lo paso para este otro miembro porque, bueno, me resulta más cómodo. Así. Entonces ahora analizo, y en esto consiste el método de dos ecuaciones ordinarias, en decir que si esto es una función exclusiva de x y está igualado a una función exclusiva de t, no puede ser que la variable cambie de x a t. Entonces la única forma de que esto sea igual a esto es que esto sea igual a una constante. Y le pongo una constante lambda cualquiera. Es decir, que de alguna manera la variable x, al hacer esta división entre estas dos funciones de x, se elimine y sea igual a una constante. Lo mismo acá, la variable t se elimine y sea igual a una constante. Porque si no, esto va a quedar una función de la variable t que no puede ser igual, matemáticamente hablando, a una función de la variable x. O sea que no puede hacer aparecer una x y del otro lado una t, porque eso no va a dar nunca igual. Entonces, por más que diga x igual a t, pero una es una función de x y la otra es una función de t. Entonces, consiste justamente en este artificio matemático, consiste el hecho de que yo pueda separar esto en dos ecuaciones ordinarias. Igualar toda esta función de x, toda esta función de t, a una constante lambda. Entonces, de acá yo separo en dos ecuaciones. Una igualada la parte de x a lambda y otra la parte de t a lambda. Bueno, y si yo despejo de acá o lo pongo en la forma que yo conozco una ecuación diferencial, poniendo este at para acá y después pasarlo negativo, y acá este x por lambda y pasarlo negativo, me queda el sistema de ecuaciones ordinarias que yo estoy buscando, que los voy a resolver en simultáneo. Pero ahora una depende solo de la variable x y la otra depende solo de la variable t. Pero están ligadas o relacionadas por algo las dos, que sería por este lambda, que ya vamos a determinar cuánto tiene que valer. Entonces el lambda es genérico, es una constante, pero no sé cuánto vale. Entonces ahora paso a resolver primero la 2, y después la 1, después la 3, quiero decir. Para resolver la 2 se plantea el problema de que esto se tendría que resolver con una de las condiciones que están acá, o la condición inicial o las condiciones de frontera. ¿Quién es la que está evaluada? Digamos, ¿quién es la variable que está evaluada en 0L, que corresponde a la variación de la variable X y las condiciones de frontera? Son las que están evaluadas en 0L. Entonces quiere decir que esto, como t es genérico, tendría que ser aplicable a la ecuación que contiene la variable x. ¿Por qué? Porque si yo hago u de 0t, en la propuesta que yo hice, que es esta, resulta que la que queda evaluada es la x y la t no queda evaluada. Y si lo evalúo en LST, queda evaluada la x y no la t. Entonces, para que esto sea igual a 0 y cumpla las condiciones de frontera, ¿quién tiene que ser la función que va a valer 0? Y esta evaluada, porque esta no está evaluada, esta queda en t. Entonces quiere decir que la que tiene que valer 0 es x de 0 y por el otro lado x de l. Entonces es como que yo le traduzco o le transmito o le transfiero, mejor dicho,
las condiciones de frontera que debía cumplir U, a la variable X ahora se la transmito. O sea, a la función que es X de X. Porque esa es la que produce la variación de X entre 0 y L. Entonces yo resuelvo esta ecuación, pero con las condiciones de frontera que se las hago cumplir a X y no a T, porque T está evaluado en T. En todo caso, T tendría que cumplir la condición inicial esta, que es donde está evaluado T. Pero ya vamos a ver que esta la vamos a aplicar después a toda la función U de xt, pero con la variable T. Entonces, la primera ecuación la resuelvo junto con estas condiciones de frontera. Es como si tengo un problema de valores en la frontera. A ese problema se lo llama problema de Sturm-Liouville, que nosotros no lo hemos visto, pero lo vamos a ver así someramente, en forma muy light, en hoy día. Digamos, cómo se resuelve. ¿Por qué esto se le llama un sistema de Sturm-Liouville? ¿Qué es lo que es un sistema? No hay una justificación porque lo estudió estos científicos, pero es porque o sea, ¿qué es un sistema de Sturm-Liouville? Un sistema de Sturm-Liouville es una ecuación en derivadas totales, ordinarias, de segundo orden, donde hay un lambda que representan los valores propios. En realidad es un problema de valores propios y funciones propias. Así como ustedes sacaron en álgebra los valores propios y vectores propios de una transformación lineal, bueno, esto sería como una transformación. Porque esto yo lo podría escribir a este lambda por x en el otro miembro y decir que el operador diferencial d cuadrado aplicado a la función x me produce que sea igual a lambda por la función x. Eso es la definición de valor propio para lambda y de función propia para x. Es decir, las funciones que satisfacen esa condición de que el operador diferencial o la transformación lineal aplicada a la función me produce una constante por la función, a esa constante se le llama valor propio. Y a la función se la llama, a la función correspondiente, que satisface eso, función propia. Entonces, resolver un sistema de Sturm-Liouville es encontrar un conjunto de valores propios y funciones propias asociadas a esos valores propios. En general, quiero funciones propias distintas de la solución trivial, porque las funciones propias van a ser solución de esta ecuación. Y esta ecuación tiene una solución que es la trivial, porque x igual a 0, su derivada sería 0 y daría. Entonces, ¿por qué quiero encontrar un conjunto de funciones propias distintas de la trivial? Porque ese conjunto de funciones propias, que van a ser soluciones de esta ecuación, si corresponden a diferentes valores propios, se puede demostrar que van a ser funciones linealmente independientes. Y si son funciones linealmente independientes, correspondientes a distintos valores propios, se dice que forman una base para el espacio solución de esta ecuación. Y esa combinación lineal de esa base me va a dar la solución general de esta ecuación. Entonces ese es el objetivo, encontrar una base completa de funciones propias para esta ecuación diferencial o para este sistema de Sturm-Liouville, como se le llama. Y que esas funciones propias cumplan estas condiciones de frontera. O sea, que en 0 valga 0 y que en L valga 0. Entonces, eso es un problema de Sturm-Liouville. Yo no lo voy a tomar porque a ver, me llevaría toda una clase dar esto. Y más todavía, 2 clases casi, si lo daría completo el tema problema de Sturm-Liouville. Pero bueno, es como para que tengan un panorama de qué se trata. Ahora vamos a resolver la ecuación y van a ver que se resuelve como una ecuación diferencial ordinaria. Nada más que voy a trabajar con un parámetro variable, porque ese lambda yo no lo conozco. Entonces vamos a ver, según las formas de la solución, cómo podría ser ese lambda. Entonces, planteamos la ecuación característica de esta ecuación, que sería
Bueno, ustedes no sé con qué lo han visto, con alfa, me dijeron o con x cuadrado menos lambda. Bueno, yo lo puse con r porque normalmente antes se veía con r. Entonces, es plantear esto que es derivada cuadrado y esto que es el valor de la constante como el operador diferencial, que era d cuadrado menos lambda aplicado a x. Bueno, acá la ecuación característica sería, le llamé r a la variable, r cuadrado menos lambda igual a 0. ¿Y cuáles son las raíces de esta ecuación característica? Y paso el lambda al otro miembro y el cuadrado como raíz, raíz de lambda y menos raíz de lambda. Ahora ustedes me van a decir, ¿y cómo van a hacer las soluciones? Y depende del valor de lambda. Y como el valor de lambda es variable, entonces yo le tengo que dar las tres posibles casos que se podrían presentar de solución. ¿Cómo podrían ser las soluciones de una ecuación de segundo orden? Las soluciones de la ecuación característica. Reales y distintas, reales iguales o compleja conjugada. Según eso, la forma de la solución era diferente. Esto lo saben de análisis 2. Entonces, ¿qué pasa si lambda fuera 0? Si lambda fuera 0, raíz de 0 y menos raíz de 0 daría 0. O sea que esto sería solución doble, raíz doble. R1 y R2 serían 0. Y la solución general, ¿cómo se expresa? Como una constante por e a la 0x más otra constante por x por e a la 0x. Acuérdense que cuando era doble se le agregaba esta x a la segunda solución. Porque si no sería igual que la primera, e a la alfa 1x, e a la alfa 2x. O e a la, bueno, como le hayan puesto ustedes, R1x o R2x. Bueno, como e a la 0x vale 1, directamente esto queda un polinomio. O sea que la forma de la solución, cuando la raíz es doble y justamente es 0, es lineal. Es un polinomio lineal. ¿Sí? Bueno, pero ahora yo digo, esta es la solución general. ¿Cumple las condiciones de frontera esta? Y veamos. Para que cumpla esas condiciones de frontera, yo tengo que buscar los valores de las constantes C1 y C2 que satisfagan esas condiciones. Y bueno, acá tengo que x evaluado en 0, me quedaría 0 esta parte, me quedaría C1. Entonces diría que C1 tiene que ser igual a 0. Si C1 vale 0, entonces después x evaluado en L la reemplazo ya el 0, porque como estoy resolviendo un sistema de ecuaciones, acá ya puedo reemplazar el 0 de C1, y es C2 por L ahora. Pero L es la longitud de la valla, no es 0, porque tiene una longitud determinada. O sea, acá estamos viendo el problema concreto de una longitud de una valla. Entonces, la única forma que esto sea 0 es que C2 valga 0. Pero si C1 y C2 vale 0, entonces quiere decir que X de 0, para este caso supuesto de lambda igual a 0, va a dar la solución trivial. Porque es la única forma que cumpla estas condiciones de frontera. Y la solución trivial a mí no me sirve, porque no me sirve como base, o sea, no puedo considerar una combinación lineal con respecto a la solución o al elemento nulo. El elemento nulo no puede formar parte de una base de funciones linealmente independientes, o sea, la función nula. Por lo tanto, este caso no me sirve. O sea, no puede ser lambda igual a 0. Eso quiere decir eso. Entonces probemos ahora, fíjense en que esto para que sea real o sea complejo, lambda tiene que ser o positivo para que sea real o negativo para que sean complejas conjugadas. Entonces supongamos primero que lambda es positivo, o sea mayor que 0. Entonces ahí vamos a tener dos raíces reales distintas, que van a ser los opuestos, raíz de lambda y menos raíz de lambda. ¿Cómo es la forma de la solución? Y bueno, e elevado a la raíz de lambda x y e elevado a la menos raíz de lambda x por C1 y C2, ¿ya? Porque la combinación lineal. Entonces ahora aplicamos las condiciones de frontera de nuevo para encontrar las constantes C1 y C2. Y entonces cuando aplicamos la primera es evaluada en 0, esto queda e a la 0, 1, e a la 0, 1, queda C1 más C2 igual a 0, porque tiene que ser igual a 0.
Y valuado en L, quedaría E a la menos L raíz de lambda, y E a la L raíz de lambda, perdón, y E a la menos L raíz de lambda, por C1, C2. Y eso también tiene que ser igual a 0. Bueno, ¿esto qué es lo que es ahora? Un sistema de ecuaciones con las incógnitas C1 y C2, que se tiene que cumplir. Si no, no cumple las condiciones de frontera. Y bueno, y hago el método de sustitución. Acá fíjense, hago C1 igual a C2 igual a menos C1 y lo sustituyo acá. Entonces acá me queda menos C1. Después saco factor común C1 de E a la L raíz de lambda menos E a la menos L raíz de lambda. Bueno, esto para todo lambda distinto de 0, que es mayor que 0 lambda, esto va a ser distinto de 0. Porque esto es la exponencial creciente y la otra es la decreciente. ¿Cuándo va a ser 0 esto? Y cuando lambda sea 0. Porque en el 1 va a ser 1 menos 1, cuando las dos valgan 1. En cambio, para valores de lambda positivo, que es el caso que estamos considerando, esto nunca se va a igualar a esto y nunca va a dar 0. Es como si fuera el seno hiperbólico esto, porque es la E a la X menos E a la menos X dividido 2, si yo multiplico por 2, y el seno hiperbólico de X, cuando X no es 0, no es 0 tampoco. Entonces, si esto es distinto a 0, la única posibilidad que esto sea igual a 0 es que C1 sea 0. Pero si C1 es 0, de nuevo C2 vale 0 también, por la primera ecuación. Entonces quiere decir que vuelvo a obtener la solución trivial. Quiere decir esto que tampoco lambda puede ser positivo. O sea que con esto yo hasta ahora he determinado que lambda igual a 0 no es un valor propio de este sistema de módulo. Y que lambda mayor que 0 tampoco es un valor propio. Entonces la única posibilidad que me queda es que lambda sea menor que 0. Pero si lambda es negativo, ahora las raíces van a ser complejas conjugadas. ¿Y cuál va a ser la parte imaginaria? Yo la voy a sacar esa menos afuera, la voy a poner así. A esta raíz más menos raíz de lambda, le voy a poner adentro un signo menos y un signo menos. ¿Por qué? Porque yo quiero ver cuál es la parte real y la parte imaginaria de la raíz. Parte real no tiene. La raíz de menos 1 vale i, la unidad imaginaria. Y después me queda raíz de menos lambda, que es un número real. Porque si lambda es negativo, menos lambda es positivo. Entonces la raíz cuadrada es positiva. Quiere decir que la parte imaginaria de la raíz es este número real. Más este número real y menos este número real. Y la parte imaginaria es 0. Perdón, la parte real es 0. Entonces, ¿cómo eran las soluciones? Ustedes lo vieron en análisis 2, cuando tenía raíces complejas conjugadas. Y era e elevado a la parte real de la raíz por x, por el coseno de la parte imaginaria por x, y la otra era e elevado a la parte real por x, por el seno de la parte imaginaria por x. Bueno, y esto es lo que puedo hacer. Y en vez de ponerle las constantes C1 y C2, le puse A y B. Pero lo podría haber puesto C1 y C2 también. Sino que le quise poner distinto porque este va a ser el que tiene solución. Entonces le puse A y B. Bueno, pero E a la 0 queda 1. Entonces directamente quedan de la forma sinusoidal y cosinusoidal. O sea, quedan funciones trigonométricas como solución. Pero ahora veamos si cumple las condiciones de frontera. De nuevo, tengo que evaluar estas condiciones y ver si encuentro constantes A y B distintas de 0. Cuando evalúo en 0, queda seno de 0 acá, porque es la X la que evalúo en 0, es 0. Por B queda 0. Y coseno de 0 vale 1. Por A vale 1. Vale A, quiero decir. Pero entonces quiere decir que A va a valer 0. Porque acá B se desaparece y A vale 0. Eso ya quiere decir que el primer término no va a ser parte de la solución. O sea, las funciones coseno no van a estar en la solución. Entonces, cuando reemplazo en L, en vez de reemplazar acá en L, directamente reemplazo el valor de A, que ya sé que vale 0. Entonces vale 0, el primer término.
Y el segundo término vale b por el seno de L raíz de menos lambda. Y ahora tengo dos opciones. O b vale 0 y me quedo con la solución trivial que no me sirve. Entonces yo voy a elegir no, esa opción no la voy a elegir. Yo voy a elegir que el seno sea 0. Y yo sé que el seno sí puede ser 0. ¿En dónde puede ser 0? En infinitos valores que sean múltiplos de pi. O sea, que su argumento sea múltiplo de pi. Entonces yo elijo esa condición para que no sea toda la solución de nuevo la solución trivial. Entonces elijo que el seno de raíz de menos lambda por L sea igual a 0. Eso se va a cumplir solamente cuando el argumento del seno sea igual a n pi. O sea, múltiplo de pi, donde el seno vale 0. Y de ahí yo despejo el valor de lambda. Fíjense en que paso la L dividido, el cuadrado como raíz cuadrada como cuadrado, y después al último paso el signo menos. Porque esto tiene que estar en una total coherencia y coincidencia con el caso que yo estoy analizando, que es lambda negativo. Y acá voy a ver que para n igual a 1, 2, 3, 4, 5, el lambda va a ser siempre negativo. Ahora, ¿por qué pongo n acá 1, 2, 3, 4 y 5 y no pongo 0 también? Porque 0 también cumple. A ver, ¿alguien me puede decir? Porque hasta ahora he hablado yo solo, a ver si me están siguiendo. ¿Alguien me puede decir por qué no empieza de 0 acá? ¿Y por qué no le doy los valores negativos también? Lo negativo no, porque al menos se haría positivo y no cumpliría con la condición. No entiendo. A ver, vuélvamelo a decir porque no entendí. Que si hubiese un n negativo, con el Sí. menos de la ecuación, lambda quedaría positivo y eso no cumple con la No, condición. no. Porque el menos está afuera del cuadrado, del paréntesis, no es así. No es menos por menos más. Porque es menos elevado al cuadrado primero y después el menos. Quedaría en negativo también. No es así, el menos no está dentro del cuadrado, chicos. No, los negativos no, a ver, los negativos nos dan, ¿por qué? Sí puede ser negativo, pero daría el mismo valor de lambda que para el 1. O sea, el menos 1 daría el mismo valor que para el 1. El menos 2 daría el mismo valor que para el menos 2, que para el 2. O sea, no tendría valores diferentes de lambda, serían los mismos. Por eso es que yo pongo 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, no me están justificando el por qué el 0. Bueno, y el otro tampoco me lo justificaron porque lo dije yo al final. ¿Por qué el 0 no? Es fácil ese. ¿Qué pasaría si n fuera 0? ¿Cuánto vale lambda? 0. ¿Y es el caso que estamos analizando? No, tiene que ser menor que No. 0. Por eso, entonces no puede ser 0. Entonces, una cosa son todos los valores que hacen 0 el seno, que acá el n podría ser más menos 1, más menos 2, 0, y otra cosa es la coherencia que yo le voy a dar a esto, de acuerdo a lo que he dicho que es para los valores de lambda negativos. Primero, para los valores negativos de n me da el mismo valor de lambda negativo, entonces no obtengo un valor propio distinto o diferente que me interese. Y para 0 me daría lambda igual a 0 que no se corresponde con este caso. Entonces por eso digo n vale 1, 2, 3, 4, 5. Los naturales nada más, sin el 0. Bueno, o los enteros, los enteros positivos. ¿Sí? Bueno, entonces ahora yo tengo que ver cuál es la función que me queda, o sea, cuáles son las funciones propias correspondientes a cada uno de estos valores propios. Porque para cada uno de estos valores propios va a haber una función que es la solución. ¿Cuál va a ser la solución acá? La constante a vale 0. O sea que este término no aparece. El que va a aparecer es el término en seno solamente. Entonces la solución van a ser los senos de raíz de menos lambda por x, pero raíz de menos lambda sería n pi sobre l para estos valores. Entonces n pi x sobre l. Y esas serían las funciones propias.
Si yo tuviera que resolver esto solo y no tendría que ir todavía a resolver la solución de mi ecuación en derivadas parciales, que era con la función temperatura, y tendría que resolver esta ecuación, yo diría que he encontrado una base de funciones propias que son todas soluciones de esta ecuación para los valores propios correspondientes. Entonces yo no tendría forma de expresar esto como una solución única, o sea, como un seno, sino que lo tendría que expresar como una solución en forma de serie. Y la serie sería referida a esta base ortogonal. Y esta es una base que nosotros ya conocemos. Es la base de Fourier. ¿En qué intervalo? A ver si están estudiando o están filosos para el parcial. Esta no es la base de Fourier. ¿Para funciones de qué tipo? ¿Y en qué intervalo del eje X? No estamos fijados. Intervalo menos LL. Sí, sí. ¿No era seno de K pi X sobre L? Bueno, el K ahora en vez de llamarle K le llamamos N, con una cuestión de que, no sé, le llamamos N, pero sería lo mismo. O sea que la base de funciones propias me está dando una base de Fourier, que yo sé que esas funciones en el intervalo menos LL son mutuamente ortogonales. Por lo tanto, la combinación lineal de esas infinitas funciones me da una solución de esta ecuación diferencial x segunda menos lambda por x igual a 0. Pero como yo no tengo que resolver esta ecuación sola, sino que tengo que resolver un sistema de ecuaciones diferenciales, yo ahora voy a ir a la otra ecuación, pero ya no con cualquier valor de lambda, sino con el lambda que satisface la primera ecuación. Porque como esto se tiene que satisfacer simultáneamente, si esto ya tiene determinado cómo tienen que ser los valores de lambda, yo no puedo variarlos acá. No puedo poner otros valores de lambda diferentes. Entonces, con esos valores de lambda me voy a ir a la segunda ecuación, a la 3, y voy a resolver esta otra y voy a ver qué obtengo. Y voy a ver que también obtengo infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque una para cada valor de lambda. Si el lambda depende de n, o sea que voy a obtener infinitas soluciones. Entonces vamos a ir a resolver, en vez de plantear la solución general de esta ecuación sola, después esa solución en forma de serie, la voy a plantear para toda la ecuación diferencial, o sea, para u de xt, para la función temperatura de xt. Y entonces vamos con esos valores de lambda a la segunda ecuación, o sea, la ecuación 3. Entonces acá está de nuevo repetida la ecuación 3 y reemplazo el valor de lambda, que era menos, aparte era el menos, era fuera del cuadrado, por eso acá queda más, n pi sobre l al cuadrado. Como el a también está al cuadrado, bueno, lo ponemos todo junto al cuadrado. Por t igual a 0. Pero esto es una ecuación diferencial de primer orden, que se puede resolver porque es a variable separable. O sea, ¿cómo se resuelve? Separando variables. Este t' es la derivada de t respecto de t minúscula. Y esto lo paso al otro miembro, que daría menos n pi a sobre l al cuadrado por t. Pero t lo paso para este lado y diferencial de t para el otro, y separé las variables. Esto es como si fuera y en función de x, chicos. Y sería como la t mayúscula. Y x sería la t minúscula. Entonces directamente esto es la integral con respecto a y, y esto es la integral respecto de x. Que bueno, que acá le llamé t y t minúscula. Y bueno, integro, esto es un logaritmo de t, porque es 1 sobre t. Y esto es la constante por t, más otra constante que le llame k, que sería la constante de integración. Bueno, pero ahora esto despejo t, que es lo que yo quiero, y me va a quedar e elevado a todo esto. El e elevado a la k lo puedo poner como una constante acá adelante directamente. Separar esto en potencia de igual base, y entonces quedar e elevado a la menos n pi a sobre l al cuadrado por t, por e elevado a la k, pero ese e elevado a la k es otra constante, por eso lo pongo como c directamente. Y entonces, pero esto no encuentro una única solución, porque como el n es variable,
el n varía de 1 a infinito, entonces quiere decir que también encuentro Tn, o sea, infinitas soluciones. Entonces yo podría decir que todas son soluciones de esta y todas las otras x u n son soluciones de la otra. El producto de ambas va a ser solución de la ecuación en derivadas parciales que yo quería resolver. Entonces digo, va a ser una solución. Pero como yo quiero la solución general, la única forma de proponer la solución general, fíjense que acá la puse como t, reemplacé todo tn y reemplacé xn, que era seno de n pi x sobre l. Entonces, esta es una solución, pero yo quiero una solución general, donde pueda aplicar todavía la otra condición inicial que no he aplicado, y después encontrar una particular. Entonces yo digo que la solución general la puedo expresar como una sumatoria, una combinación lineal de todas estas funciones. Pero como estas son infinitas, la sumatoria queda una serie. Sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, de una constante b sub n, que en realidad va a estar incluida acá en C, pero la ponemos b sub n, por la u sub n de xt, que es toda esta que he reemplazado acá. Pero bueno, estas C por B sub n en realidad forman una única constante. No es que tengo dos. O sea, siempre que puedo agrupar varias constantes porque están en producto, en suma o lo que sea, bueno, la agrupo en una sola, no la voy a agrupar en 20 constantes porque no tengo 20 condiciones iniciales o de frontera para poder resolverlo. Entonces, en realidad es una sola constante. Bueno, le llamo B sub n minúscula. Ahora me falta aplicar la otra condición inicial, la otra condición que era inicial, que es esta que estaba acá, que dice que en el instante inicial, o sea, cuando todavía no largo a correr el tiempo, la distribución de temperatura a la barra tiene que ser como esta función f de x. Entonces yo voy a evaluar en 0 la t y la voy a igualar a f de x, a esa función. Y de ahí voy a sacar esa constante b sub n, que no sé cuánto vale todavía. Entonces, ¿qué pasa si evalúo t en 0? Que acá queda e elevado a la 0. Queda 1. Y queda seno de pi x, k pi, bueno, n pi x sobre l, y acá queda b sub n. Y esto lo tengo que igualar a f de x. Ahora, ¿qué es lo que es esto? Yo tendría que determinar cuánto vale b sub n. Esto no es otra cosa. Si dice que esto tiene que representar a f de x, o tiene que ser igual a f de x, o lo digo de la forma más conveniente. Se tiene que aproximar en la media a f de x, eso de acuerdo a lo que hemos visto de convergencia en la media, esto representa la serie de Fourier de la función f de x. Pero ¿cómo? Si ustedes me dijeron que era en el intervalo, que esta era la base trigonométrica en el intervalo menos LL. ¿Cómo? Y yo tengo la barra en el intervalo 0L, a mí no me interesa qué pasa en este otro intervalo. ¿Cómo digo? O sea, ¿cómo analizo eso diciendo de que esto me está dando una base o una serie de seno solamente y no de coseno? O sea que la está representando esta función una serie de senos solamente y no el 1 y los cosenos, que era la base completa de la serie de Fourier. Entonces, ¿cómo debo interpretar esto? ¿Por qué me representa una serie de senos? ¿Cómo debería ser la función f de x para que la represente solo una serie de senos? Porque de serie de Fourier se supone que ya han hecho todos los ejercicios. Se supone. O sea, quedaría una serie de Fourier impar. Estaría representando a una f de x con una prolongación impar a todo el intervalo, porque yo sé que esta base es del intervalo menos LL. Entonces, ¿se acuerdan que cuando vimos series de senos y cosenos? Y esto es importante porque creo que, nunca digo esto, pero hay una preguntita en el parcial que va a ser de ese tipo. Cuando vimos series de senos y cosenos, dijimos que en la práctica, y este es un ejemplo de la práctica,
la función f de x podía estar definida en un intervalo 0L, o sea, en el semi-intervalo, y no en todo el intervalo, y la base era ortogonal en todo el intervalo. Entonces, ¿cómo hacía para poder representarla por Fourier? Elegía una prolongación a todo el intervalo que fuera cualquiera siempre que la función resultante fuera continua por tramo, porque esa era la condición para que se pueda representar por serie de Fourier. Pero había dos prolongaciones que eran las más simples. ¿Por qué eran las más simples? A ver si me dicen. Una era la prolongación impar y la otra era la prolongación par, que es como si la dibujara acá arriba. ¿Por qué eran las más simples? Porque podíamos simplificar algunos coeficientes de la serie de Fourier. Exacto, porque me daban 0 algunos coeficientes. En este caso, me dan 0 el A sub 0 y el A sub n, pero el B sub n no. Entonces yo acá no es que elijo cómo quiero representar esa prolongación. Ya por la característica del problema, ya me está dando cómo está prolongada. Es decir, si la está representando solo una serie de senos, entonces quiere decir que estoy considerando una prolongación impar. Ya implícitamente estoy considerando una prolongación impar. Entonces esto sería la serie de Fourier de la f de x en el intervalo menos LL, pero con prolongación impar. Y a mí no me interesa que esto se aproxime acá en esta parte donde no está la barra, pero acá se va a aproximar, yo ya sé, a la función f de x, que es lo que yo quiero que se aproxime a esa, porque ahí quiero que tome ese valor de la curva gamma, la superficie. Y entonces yo ya sé cómo calcular este coeficiente B sub n, porque cómo era el coeficiente B sub k, que le llamamos B sub k de la serie de Fourier, cuando era impar la función, y era 2 sobre L por la integral entre 0 y L. O sea, hacía la integral nada más que en el semi-intervalo, porque esto quedaba una función par, porque esto era impar por impar daba par, y era la función multiplicada por el seno de k pi x sobre L. Yo le digo K para que ustedes lo asocien a la de la serie de Fourier que lo hicimos con K, pero acá sería con N. Entonces, yo puedo calcular este coeficiente B sub n porque yo sé que son los coeficientes de la serie de Fourier que representa esta función con una prolongación impar, que ya me lo da Fourier, cómo se calculan esos coeficientes, en el intervalo menos LL. Y entonces ya tengo todo solucionado el problema, porque esto ya lo puedo calcular, se supone que f de x la conozco, yo acá la he dejado en forma genérica, pero lo conozco y el seno de n pi x sobre L también, puedo resolver esta integral, la longitud de la barra también la conozco, entonces este coeficiente ya lo puedo conocer. Y entonces me va a quedar acá que cuando yo reemplace en la solución general, que era la sumatoria, me va a quedar ahora una solución particular, ya no más G general, porque el B sub n, que bueno, va a estar acá, lo voy a reemplazar por el valor de esta integral. Y multiplicado por el E, o sea que está dependiendo de una exponencial con respecto al tiempo, y de una trigonométrica respecto de la variable. Ahora, ¿cómo analizo yo esto? Porque esto, a ver, esto es una sumatoria de infinitos términos. Pero ¿y cómo analizábamos la serie de Fourier nosotros? Generalmente tomábamos los primeros armónicos y teníamos una buena aproximación a lo que era la distribución de esa función. Bueno, acá también yo podría analizar qué pasa con los primeros armónicos, qué pasa con los primeros términos de esta serie. Podría analizar qué pasa hasta un instante determinado de tiempo y estudiar por capas qué pasaría, como yo hice acá cuando hice la intersección de estas líneas, qué pasaría en el instante de 2 segundos. Y entonces a T le doy el valor 2 segundos y analizo cuáles son los primeros armónicos de la serie de Fourier que me va a quedar, y me va a quedar esta onda, supongamos. Más acá me queda esta otra onda para otro T. Y entonces lo voy analizando por parte y podría sacar cómo es esta superficie y sacar cuál es la distribución. Yo ayer quería, como hice con el programa ese GeoGebra, quise hacer una demostración de esto,
e hice un gráfico que ya se lo voy a mostrar, tomando un valor porque tenía que darle valores a esto, porque si no el gráfico me iba a dar incompleto. Entonces tomé el valor de A igual a 1, tomé la longitud de la barra unitaria de valor 1, y el T lo tomé variable en segundos, supuestamente, o bueno, lo que sea. Y entonces hice una representación, no de los infinitos términos estos, porque estos son infinitos, sino que calculé los dos primeros armónicos. O sea, calculé los coeficientes estos para L igual a 1, para el A igual a 1 acá, para N igual a 1, para N igual a 2. El de 2 me dio 0, el coeficiente. O sea que este va a tener el primer armónico y el tercer armónico. Entonces calculé el de 3 también. Y sumé esos dos armónicos y los representé gráficamente en este gráfico. A ver. Para que ustedes vean qué es lo que va a dar. O aproximadamente qué superficie va a dar. Bueno, esperamos que se abra. Por supuesto, el gráfico este me da la superficie completa en todo el dominio del plano XT. Pero bueno, a mí me interesa solamente analizar qué pasa con la superficie en la banda esa que va de 0 a L. Bueno, es esta la banda. Ven que me da para todo el otro lado y para acá también. Pero la superficie se mantiene, que pasa por 0 en el eje T y acá pasa por 0 en el eje L, porque esto sería L, que es la de longitud unitaria. Y acá perdón, y la función f de x no dije lo que tomé. Tomé una parábola. Tomé una parábola que pasa por 0, porque se tiene que coincidir, tiene que ser coherente. Pasa por 0 en 0 y en el otro extremo de la barra en L. Y entonces tomé una parábola. Y acá es un cuarto, creo que es, o un medio, no me acuerdo. El valor que era acá. Bueno, que era el máximo de la parábola. Entonces ustedes fíjense, se lo voy a doblar esto. Para atrás no me importa lo que queda, pero es como una exponencial decreciente y prácticamente se hace plano esto, se hace cero toda la temperatura en la barra. O sea, si lo doy vuelta, miren cómo queda. O sea, es como si fuera una exponencial decreciente y prácticamente a pocos segundos, no sé cómo será esto porque habría que ver en qué se mide acá el tiempo, pero la temperatura bajaría a 0 en toda la barra. O sea, esto es como que diría que los dos extremos de la barra que están a 0 grados permanentemente le transmiten toda la temperatura esa a toda la barra en un instante de tiempo. Yo podría agrandarlo esto un poco más, pero bueno, depende cuál sería ese tiempo. O sea, habría que tomar las dimensiones de la ecuación. Y bueno, y acá está lo que yo grafiqué. Porque calculé los coeficientes y acá lo otro no sale. No sé por qué no sale. Ahí está. Bueno, grafiqué estos dos armónicos. ¿Ven? El tercer armónico, que es 3pi de i. Y bueno, yo acá le puse xy en vez de tx, porque bueno, porque acá lo maneja con xt, con xy. Pero bueno, para que tengan una idea de cómo va a ser la superficie. Estamos hablando de esta parte. Y bueno, para el otro lado, para el eje negativo, la superficie pasaría para el lado de abajo. ¿Sí? Pero bueno, a mí me interesa dónde está la barra, o sea, de acá a acá. Bueno, como para que tengan una idea cómo sería esa superficie. Y que analizando en un tiempo suficientemente largo, vemos que la temperatura de la barra prácticamente tiende a 0 grados en todo punto de la barra. Acá si fuera, bueno, a 0,1 segundo, o bueno, minuto o lo que sea el que se mida el tiempo, la temperatura de la barra sería esto. Y depende en qué punto de la barra, ¿no? En el medio, por ejemplo, tendría este valor, acá menos, porque es como si fuera una onda que va disminuyendo. Pero acuérdense en que eso sería la sumatoria de estas dos armónicas. Esto no es real, es una aproximación.
lo que yo tendría que sumar serían las infinitas armónicas para que me dé la solución real. Pero bueno, es un análisis aproximado que se llama análisis de Fourier, justamente, que se hace en este caso. Bueno, esto es todo. Ahora no guarda. Ahora lo que vamos a ver son ejercicios. Pero si hay alguna pregunta antes, vemos las preguntas. Esto no es para que lo estudien, no lo vamos a dar esto, pero sí, tampoco un ejercicio así tan largo, sino que esto era para que ustedes vean una aplicación. Sí, ejercicio donde apliquemos el método de separación de variables. Bueno, no sé qué pregunta puede haber de esto. Hasta acá va el teórico, menos esto último, ya dijimos. O sea que el teórico va hasta que sepan decir esto, qué es lo que es, en qué consiste el método de separación de variables y nada más. Bueno, no hay preguntas, entonces vamos a hacer el ejercicio si no hay preguntas. Acá no hay 10 nomás, o sea que no hay nadie. 8. Bueno, espero que vean los ejercicios, o sea, no va a venir nadie para. Ya ahí yo les puse la fecha del parcial y les puse que va a ser en la misma sala que era el otro parcial, o sea que esa sala la tienen acá en los mensajes a ver si muestro, en los mensajes que yo le mandé acá por Edmodo, hoy la tengo, por el LED, como por ejemplo acá Toledo Mauro José, que dice el parcial, bueno, era el 8 de mayo, que era a las 10, pero acá está el enlace. Ahora va a ser no le mandé otro mensaje, porque si no, tengo que mandarle de nuevo a todos. Pero bueno, el parcial va a ser en el mismo enlace, ya lo avisé acá en el foro de aviso. ¿Está claro? Y cada uno tendrá que estar en la sala que corresponde. Si veo que son pocos, bueno, capaz que los pase todo a una sola sala y les dé la dirección de una sola sala y no hagamos todo este lío que estamos haciendo. Pero bueno, eso lo voy a ver el día del parcial, porque yo no sé cuántos se van a presentar. Así que ese día les diré. Por eso traten de venir un poquito antes de las 2 de la tarde, para que veamos toda esa posibilidad. Bueno, y acá también estaban habilitados ya los trabajos prácticos 4 y 5, que era para que ustedes practiquen. Y yo hoy voy a habilitar el 6 también. Y por acá abajo están los parciales, el segundo parcial, que evidentemente ustedes no lo ven todavía. Tampoco saben a quién le va a tocar cada tema. Se van a enterar el día ese. ¿Está claro? Bueno, no sé si está claro, quieren preguntar algo del parcial o quieren preguntar algo de lo que estamos viendo acá. No. A ver si dejo de presentar, ¿qué pasa? Se vuelve a poner todo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno. Entonces vamos a hacer presentar toda la pantalla. A ver si presento una ventana solamente. Ah, me dice qué ventana quiero elegir. No. Entonces va a ser toda la pantalla, no entiendo. Una pestaña, que es lo que me falta. Tampoco. Toda la pantalla. Compartir. Bueno, hicieron los ejercicios que yo había dado para hacer de ecuaciones derivadas parciales con los métodos que hemos visto. A ver. Por lo menos intenté yo. Esperen que voy a ponerla, que se me está terminando la batería. Bueno, ahí está. No, serían estos, ya los vimos.
Bueno, a ver, recordemos un poquito los métodos que habíamos visto. Habíamos visto el primer método que era del tipo este de la ecuación diferencial con P, Q y R, donde planteábamos el sistema característico de X sobre P, de Y sobre Q, y después, bueno, dz igual a 0 si estaba igualada a 0, o si no, dz sobre R. Y de la igualación de esos tres miembros, planteábamos dos sistemas y resolvíamos las integrales primero y suponíamos que una constante era función de la otra y por ende tenía la solución general. Después, si le aplicaba la condición de la curva gamma, tenía la solución. Ahora estos problemas los vamos a poder resolver también por el método de separación de variables. Ya vamos a ver un caso. Y después habíamos visto otros, bueno, habíamos visto cuando tenía una sola derivada que lo podía resolver integrando directamente, pero suponiendo que se integraba respecto de una variable, aparecía la otra variable como una función de la otra variable, no una constante. Y entonces después también igualaba la curva gamma. Y para el método de ecuación en derivadas parciales de segundo orden habíamos visto dos tipos de ecuaciones, las homogéneas y las no homogéneas. En las homogéneas proponíamos una solución del tipo z igual a phi de mx más y, que llevándola a la ecuación, decíamos que este operador diferencial que aplicado a la función z estaba evaluado en d de asterisco, lo podíamos evaluar en m1, igualarlo a 0, y así obteníamos la ecuación auxiliar, donde de acuerdo a las raíces de m, que era una ecuación cuadrática, obtenía las dos soluciones que sumadas eran solución general por la linealidad. O si m era igual a m, o sea m1 igual a m2, obtenía dos soluciones de la forma, no, perdón, acá está, que una era con una phi1 con el m, la otra también era con el m, pero multiplicada por x. Y después habíamos visto las no homogéneas, donde también podía haber propuesto una solución de la forma phi de mx más y, pero que se adaptaba más proponer una solución en forma exponencial, que era de la forma c por e a la ax más bi. Bueno, en este tipo de ecuación y cuando aparecen muchas funciones derivadas, conviene este tipo de solución y no a variables separables. Por último, estamos viendo hoy para ecuaciones, digamos, donde aparecen dos derivadas nada más, estamos aplicando el método de separación de variables, que sería este que consiste en suponer un producto de funciones exclusivas de cada una de las variables, ¿sí? Bueno, ahora entonces vamos a ver qué método aplicamos para la primera ecuación que bueno, esta ya la habíamos hecho. Y acá aplicábamos el primer método, lo hicimos estos dos, lo hicimos la clase pasada. Incluso les mostré el gráfico, cómo quedaba con el GeoGebra. De este no lo mostramos, porque hicimos la solución general. Entonces tendríamos que hallar una particular, por eso no lo hice. Bueno, y le había dado para hacer que le dije que no lo hicieran, pero lo vamos a hacer nosotros. Le voy a aplicar el método de separación de variables. O sea, yo le podría aplicar el método, el primero que vimos, con P igual a 1, Q igual a 1 y R igual a 2x más y por U. Acá U sería la función incógnita en lugar de Z. Y entonces plantearía dx sobre 1 igual a dy sobre 1 igual a dz sobre todo esto. Pero resulta medio complicado ese método porque acá no voy a poder separar variables porque esta x más y no se puede separar en una función de x y otra función de y. Entonces me va a ser difícil resolver esas integrales que me plantea ese sistema característico. Por lo tanto, una forma de resolver esto sería, fíjense en que acá aparecen las dos ecuaciones diferenciales, pero las dos derivadas parciales, pero también aparece un tercer término, con U, que podría ser difícil también plantear esta. Sin embargo, fíjense, planteo o propongo una solución que sea función exclusiva de una variable por otra función exclusiva de la otra variable. O sea, separación de variables.
Bueno, en vez de trabajar con x de x y y de y, hago x de y nada más. Entonces derivo acá con respecto a x, queda x' por y. Y deriva respecto de y, queda x por y'. Y acá pongo la función que es x por y. Si yo divido todo por x por y, acá se me elimina la y y acá se me elimina la x y queda así. Y ahora, si esto lo multiplico por 2x y esto por 2y, y lo paso el 2y, lo paso acá como menos 2y, y el x' sobre x lo paso acá como menos x' sobre x más 2x, me queda que obtuve la separación de variables que yo quería. Esto es una función exclusiva de y y esto es una función exclusiva de x. Entonces acá es donde lo igualo a una constante, que en este caso le llamé c, no lambda, a la constante, porque no es un problema de Sturm-Liouville, y bueno, el lambda se usa más para los valores propios, por eso le llamamos lambda, pero simplemente acá no va a ser un problema de Sturm-Liouville, porque esto es una ecuación de primer orden, no de segundo. Los problemas de Sturm-Liouville incluyen ecuaciones de segundo orden, no de primero. Bueno, entonces igualo directamente a una constante c. Igualo cada uno de los dos términos, de los dos miembros, a la constante c. Y obtengo el sistema de ecuaciones diferenciales que yo quería. Que lo voy a resolver simultáneamente, pero con la constante c que es la misma para los dos. Entonces esto es un sistema de ecuaciones diferenciales a variables separables cada uno. Fíjense que son del mismo tipo. Este 2y lo paso para allá. Esto es la derivada de y con respecto a y, que sería, o y' sobre y es logaritmo natural de y, cuando reemplazo. Y la integral de esto sería c por y más 2y cuadrado sobre 2, que quedaría y cuadrado, más una constante c2. Y esto es lo mismo que y igual a e elevado a todo este valor. Y el e elevado a la c2, que es la constante, lo puedo poner de esta manera. Y entonces obtengo la solución y. Por el otro lado, la función de x me va a quedar, bueno, para que esto quede positivo lo paso al otro miembro y la constante c negativa acá. Integro, me queda 2x cuadrado sobre 2, queda x cuadrado, menos c por x, más otra constante c1, y acá logaritmo natural de x. Y entonces queda que x es e elevado a todo esto, y e elevado a la c1 le pongo una constante a. Luego digo la multiplicación de estas dos es la solución. Como queda multiplicado por la constante a y la constante b, bueno, a por b es otra constante que le llamamos k. Y c acá lo saco factor común, pongo e elevado a la x cuadrado más y cuadrado, más c por y menos x. Y esta es la solución general. Y ya está. No tengo condiciones. Si tuviera condiciones de la curva gamma que tiene que contener, bueno, podrías ver cómo saco las constantes k y c para que se adapte a una curva gamma. Pero bueno, este es un ejercicio que lo di sin condiciones. No se me ocurre también por ahí inventar condiciones para que se adapte, puede que no se adapte. Tengo que estudiarlo bien, que no puedo ponerle cualquier condición. Porque este es un problema puramente matemático, no es un problema físico, concreto, o mecánico, o eléctrico, o determinado. Por eso lo dejamos así. Bueno, entonces ven que fácil, no es tan difícil resolver esto. Esto podría ser un ejercicio parcial también. De la otra manera es un poco más difícil. Bueno, entonces vemos que el método de separación de variables no solo se puede aplicar a ecuaciones de segundo orden, sino también a ecuaciones de primer orden. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, ¿lo han visto? Bueno, y en los que le di para hacer estaba este, que este no lo hemos hecho por el método de separación de variables, pero capaz que se podría hacer,
porque este quería hacerlo por el método que he dado de ecuaciones no homogéneas. Bueno, ¿lo hicieron a este o no lo hicieron? Porque este sí le había dado para que lo haga. Sí, profe, yo lo hice. ¿Y cómo da? ¿Da esto? ¿Da algo así como esto último que me queda acá? Sí, me da exactamente eso. Bueno, este es un ejercicio de parcial. Podría ser. O sea que copien todo esto que le doy porque, o sea, los de la guía son medio largos para hacer. Pero podemos ver a alguno de la guía si después quieren. Lo vemos. Pero, ¿cómo se hace este ejercicio? Con lo que vimos el año pasado, está por decir. La clase pasada, perdón. Se ponía el operador diferencial que era d al cuadrado y el otro era d asterisco porque era derivado respecto de la otra variable, menos 3d asterisco, todo aplicado a c. Y proponíamos una solución de la forma c por la exponencial e a la x más bi, donde a, c y bi son constantes, ¿sí? Y lo que decíamos era que era este operador valuado en ab, o sea, a este y b este, te daba igualado a 0 la ecuación auxiliar. Y de ahí de este no hicimos ningún ejercicio, o sea, este es el primer ejercicio que hicimos, que yo le dije que lo hicieran sin haberle dado ningún ejemplo. De ahí obteníamos una ecuación cuadrática en A, pero que quedaba en función de B también. Entonces la resuelvo por Bhaskara o la resuelvo acá, puedo despejar A directamente porque está en un solo lugar, es que no hace falta aplicar Bhaskara acá. Entonces A igual a 3B, A1, 2, o sea, las dos raíces, será más o menos la raíz cuadrada de 3b. Y entonces, en la exponencial supongo que hay una con el valor de A1 y otra con el valor de A2. Entonces, una sería raíz de 3b por x más bi, y la otra menos raíz de 3b por x más bi. Y ahora yo tengo que hacer que se cumplan estas condiciones. Hasta ahí, ya esa sería la solución general. Si no tuviera condiciones, bueno, ahí terminaría el problema. Pero como yo tengo que cumplir estas condiciones, tengo que evaluar para determinar cuánto va a valer C1, C2 y B. Entonces acá un poco que es intuitivo esto, porque hay, digamos, hay dos condiciones y hay tres constantes a determinar. Es como que sería incompatible o incoherente, porque digo, ¿cómo determino tres incógnitas si tengo solamente dos condiciones? Bueno, ya vamos a ver que se puede. Por la intuición que se puede hacer con la exponencial esta, que tiene que ser con el valor 5 acá en el exponente. Bueno, que el que lo hizo debe ser que se dio cuenta. Entonces derivo porque necesito la derivada respecto de x, y derivar esto respecto de x sería e a la u por u'. El u' es esta raíz de 3b. Y acá el u' sería menos raíz de 3b, porque eso queda menos. ¿Estamos? Bueno, y lo otro queda como está. Y ahora evalúo en 0 e i, y lo igualo a lo que tiene que ser igual. Y el otro también lo evalúo en 0i. Entonces esto evaluado en 0i, acá queda e a la bi directamente. Y acá queda e a la bi también. Y eso tiene que ser igual a 2 por e a la 5i. Por el otro lado, acá también queda e a la bi, pero quedan las constantes multiplicadas por raíz de 3b y raíz de 3b. Y eso tiene que ser raíz de 15 por e a la 5i. Bueno, acá, ¿cuál es lo intuitivo? Lo intuitivo es que si vos tenés que sumar una función que es la misma que esta, bueno, esa función tiene que ser esta exponencial que está acá. Porque si no, ¿cómo me va a dar esta igualdad si esta exponencial no es e a la 5i? Lo mismo pasa acá abajo. O sea, si esto es e a la 5i, es a la 5i, es la única forma que esto dé e a la 5i. Y entonces yo ahí intuitivamente digo, b tiene que valer 5. Entonces lo reemplazo acá, en realidad lo reemplazo mentalmente, y reemplazo acá, b igual a 5. Y entonces esto me quedaría un sistema con dos ecuaciones con dos incógnitas. C1 más C2 tendría que ser igual a 2, porque eso es lo que suma e a la 5i.
Y acá, con esto igual a 5, quedaría raíz de 15 y raíz de 15 acá. Entonces sería C1 raíz de 15 menos C2 raíz de 15 tiene que ser igual a raíz de 15. Bueno, si simplifico raíz de 15 y voy reduciendo el sistema, me queda el sistema de ecuaciones este. Lo resuelvo, esto no ve cómo se resuelve, y me quedan los valores de C1 y C2. Los llevo a la ecuación, a esta, y con el valor de B igual a 5, y me queda acá raíz de 15 y acá me queda 5. Y acá menos raíz de 15 y 5. Y las constantes me queda de esta manera. Y esto es una única superficie soluble. No la vamos a graficar porque ya le he dado muchos ejemplos de las otras que hemos hecho, así que no vamos a graficar o sería cualquier cosa. Esto no sé. Bueno, entonces este puede ser un ejercicio parcial, no los de la guía que son un montón de ecuaciones o de términos, pero bueno, podría tener 3 o 4 términos también. En la guía hay uno que tiene 6 términos. Es una locura porque, bueno, es larguísimo. Pero bueno, hoy tengo intención de dar uno largo que no es el que está en la guía, pero para que vean que se puede resolver también. Y de paso aplicamos todo, aplicamos ecuación en derivadas parciales, ordinaria, transformada de Laplace, producto de convolución, que ese tampoco le dije que lo hiciera. Bueno, ¿este está o no está? ¿Hay alguna duda? Muy poco hablan ustedes. Muy pocas dudas tienen, no tienen todas las dudas y no las dicen. Bueno, ¿y cuál es el que viene ahora? Este también le di que lo podían hacer. Queda toda esta expresión. ¿Lo hicieron a este o no lo hicieron? Yo lo hice, pero me dio con los signos cambiados. Pero acá se lo estoy mostrando cómo da. Lo que pasa es que, bueno, yo no la reduje, esto no se puede reducir más. Pero esta tiene tiene como una complejidad más que la otra, ¿por qué? Porque en este no tenemos que resolver un sistema de ecuaciones con incógnitas que son constantes, sino que acá las incógnitas son funciones. Por eso no sé si lo han resuelto bien. Este es un sistema de ecuaciones diferenciales que hay que resolver, que es distinto de los que acabamos de resolver con el método de separación de variables. ¿Por qué? Porque en el método de separación de variables lo único que hacíamos era resolver dos ecuaciones ordinarias que estaban ligadas o relacionadas por una constante. Pero acá no están relacionadas este sistema de ecuaciones por una constante, sino que están relacionadas porque aparecen las funciones φ1 y φ2, y acá aparecen φ1' y φ2'. Entonces esto se tiene que resolver en conjunto, porque las incógnitas acá son la función φ1 y la función φ2, y están en las dos ecuaciones, en una están la función y en otra están las derivadas. Podría estar la función también acá. Entonces por eso que esta hay que resolverla separado, digamos en conjunto, y acá la variable que yo pongo es la misma, la t. Ya vamos a ver qué cambio hago acá para que no quede tan complicado. Bueno, ¿lo vemos o no? Este sería un ejemplo de las ecuaciones homogéneas. Bueno, no dicen nada, yo lo veo. Sí, profe, sí, aunque sea así a grandes rasgos o rápido. Hago lo que yo digo, no lo que ustedes quieran. Bueno, entonces, este sistema, ni se le vaya a querer ocurrir hacerlo por variables separables, porque no es factible, porque con 3 términos es imposible después poder separar las variables. Generalmente a variables separables cuando tengo 2 o a lo sumo 3 términos, pero como los que tenía recién con derivadas de primer orden, no de segundo orden. Este es más para resolverlo, como lo di yo, como una ecuación homogénea,
que era que aparecían las derivadas del mismo orden, todas las segundas derivadas, y junto con estas condiciones iniciales podrían ser. Entonces escribíamos el operador diferencial de nuevo, d al cuadrado más 2d aplicado a d asterisco, porque es la derivada de una, y aplicarle la derivada respecto de la otra, más d asterisco al cuadrado, aplicado toda la función. Esto era la función f de d asterisco, que para este tipo de ecuaciones nosotros proponíamos una función phi de mx más y. Y que llevándola a la ecuación, que todo eso no lo hacemos, porque ese es el desarrollo teórico. Si yo lo pregunto en el teórico, ustedes tienen que hacer el desarrollo. Ahora, si lo van a aplicar al ejercicio, no van a hacer todo el desarrollo teórico, sino que directamente dicen f, que es esta función valuada en m1, o sea que a d lo reemplazo por m y a d asterisco por 1, y queda así, igualado a 0, me da la ecuación auxiliar. Y de ahí saco las raíces. Bueno, esto no lo voy a ver, es Bhaskara. Y me quedan que las dos raíces son iguales en este caso, menos 1. Entonces, cuando las dos raíces eran iguales, yo por lo mismo suponía que hay dos funciones, en vez de phi, pongo phi1 y phi2 de mx más y, pero una multiplicada por x. Porque si no, sería la misma. Porque sería la misma función de la misma variable. Y serían como dependientes una de la otra. Serían iguales las funciones. Entonces, por eso le tengo que poner multiplicado por x. Eso, a ver, eso tómenlo como algo mecánico, como lo que han visto cuando las raíces eran iguales para una ecuación ordinaria. Que tenía que poner la e a la raíz elevado a la raíz por x y multiplicado por la x. Si era la segunda solución. Bueno, y ahora esa es la solución general. Pero ahora yo tengo que hacer que satisfaga esta condición. Entonces derivo respecto de y. Derivar respecto de y esta función phi de u sería ser phi prima de u por u prima. Pero u prima respecto de y, que vale 1. Y acá lo mismo vale 1. Así que queda directamente phi prima 1 de menos x más y acá queda x por phi prima 2 de menos x más y. Y ahora reemplazo la variable y en 0 y le igualo a 3x cuadrado y 4 seno de x. 3x cuadrado, 4 seno de x. Si reemplazo la y por 0, esto me queda una función de menos x. Y esta también, y esta también, y esta también. Ahora, ¿qué sustituí yo acá? Para no estar trabajando con una función de menos la variable, que es complicado, porque después cuando yo obtenga la solución, o cuando derive, voy a tener que tener en cuenta que no era de la variable x, sino que era de la variable menos x. Y entonces eso es complicado porque va a haber una complejidad en los signos, se van a equivocar. Entonces yo digo a la variable menos x la llamo t directamente. La llamo como positiva con otro nombre, t. Y entonces, pero si yo hago eso, todos los lugares donde aparece la x, tengo que poner menos t. Porque si no, esto sería una función de menos x y acá no puede quedar igual. Entonces la x la llamo menos t. Y la menos x será t. Entonces me queda un sistema más simple, no me queda complicado de f de una función de la variable x. O phi de una función de la variable x. No, me queda phi de la variable t. Y punto. Y acá me queda menos t, porque acá esta x pasa a menos t. Acá como está el cuadrado va a quedar t al cuadrado, porque menos t al cuadrado queda t al cuadrado. Pero acá va a quedar menos seno, porque el seno de menos t sería igual a menos el seno de t, porque eso lo sé por trigonometría. Entonces me queda menos 4 por el seno de t. Y ahora resuelvo este sistema que es lo que no hemos hecho nunca. ¿Cómo resuelvo este sistema de ecuaciones diferenciales? Muy similar
a un sistema de ecuaciones con más de una incógnita, tratando de sustituir de una en otra hasta que me quede una ecuación ordinaria. ¿Por qué esto no es una ecuación ordinaria? A ver si se dan cuenta. ¿Por qué esta sola o esta sola no son ecuaciones ordinarias? Como las que teníamos recién cuando resolvíamos la ecuación de Fourier. ¿Qué es lo que aparece en cada una? ¿Aparece la variable independiente? Sí. T. ¿Y la función incógnita cuál es? Tiene que aparecer una función incógnita para que sea una ecuación ordinaria. Y entonces, ya se lo dije todo prácticamente. Habrían dos funciones incógnitas. Y no puede ser, no es ordinaria entonces. Entonces yo lo que tengo que lograr entre estas dos ecuaciones, lograr deducir una que quede una sola de las dos funciones con la variable t. Que quede o la phi1 o la phi2. Bueno, una forma de hacerlo es despejar una de una y reemplazarla en la otra. Por ejemplo, despejo phi1 de acá. Entonces phi1 es igual a 3t cuadrado más, esto lo paso al otro miembro, t por phi2 de t. Como en la otra no tengo que reemplazar phi1, sino phi1', bueno, la derivo y después la reemplazo. La derivo respecto de t, porque esto es phi1' de t. Bueno, queda 6t, porque 2 por 3, 6t. Acá queda la derivada de un producto. Quedaría 1 por este sin derivar, más t por la derivada de esto respecto a t, que es phi2'. Y ahora, si yo reemplazo ese phi1, si acá hubiera phi1 solo, también lo reemplazo en función de esto. Pero hay phi1' solamente. Bueno, reemplazo phi1'. Y me va a quedar todo en función de phi2. Entonces lo voy a lograr lo que yo quiero. Reemplazo, ven acá en la segunda, pongo todo acá, todo esto primero. Y después menos t por phi2'. Igual a menos 4 seno t. Bueno, este se va a ir, se cancela. Me podría quedar una, pongamos que no se hubiera cancelado. Me hubiera quedado una ecuación, pero ordinaria. Porque me queda phi2' y phi2. No me aparece phi1. Entonces eso es lo que yo busco entre las dos ecuaciones. Tratar de que me quede una ecuación con una sola función incógnita. Y acá me va a ser mucho más fácil porque no me queda ni siquiera la derivada. O sea que directamente puedo despejar la función phi2 de t, pasando esto al otro miembro, y me queda esto. Y ya obtuve una de las dos soluciones. Y ahora, ¿cómo obtengo phi1? Y bueno, la reemplazo acá, donde la había despejado, o reemplazo en la primera ecuación, donde ya directamente puedo despejar phi1. Entonces reemplazo acá, phi2 de t por esto, entre paréntesis, por menos 6, menos 4 seno de t, y ya obtengo cómo es la forma de phi2. Phi2 tiene esta forma. Y ahora lo único que me falta es sumar las dos. O sea, ¿cómo es la solución? La solución es la phi1 más x por la phi2, pero no valuada en t, sino valuada en menos x más y, porque la función era phi de mx más y. Entonces tiene que ser valuada en esto. Y bueno, lo único que hago es valuar en menos x más y. O y menos x le puse yo, para que quedara más simple. Y entonces digo, es la suma de esta función, pero donde t la evalúo, ven, en y menos x. T y menos x, t y menos x. Más x multiplicado por la función phi2, que es esta. Que sería menos 6 y menos x, menos 4 seno de y menos x. Y esa es la solución general. Perdón, la particular ya. Porque ya satisface las ecuaciones, ya no hay ninguna función incógnita. Son todas polinómicas y trigonométricas sinusoidales en este caso. ¿Estamos o qué es lo que era lo que había hecho mal alguien que dijo que no le daba igual, que no sé qué lo que... Yo hice eso, solamente que no cambié la variable menos x por t, entonces, bueno, los signos me quedaron muy cruzados. Se hizo confusión, por eso siempre que quede en función de
Si ahí hubiera quedado phi1 de menos 2x, pongamos que m hubiera sido 2. Ese menos 2x lo cambio por una variable t y se acabó. Y por supuesto, donde aparece x, después lo pongo en función de t, según ese reemplazo. Una variable t, como diría una variable u o cualquier otra z, le pongo el nombre que yo quiera. Pero es para no confundirse con los signos. Porque si no, cuando derivan después, si vos derivas phi1 de menos x con respecto a x, sería menos phi1' de menos x. Porque es phi de u por u'. Entonces, si no hacen todo eso, le va a dar mal. Y después la función que van a obtener es de menos x. Por lo tanto, donde aparece x, tendría que aparecer menos x para que sea la función. Por eso es mucho más difícil tener en cuenta esas consideraciones que si yo los reemplazo directamente a toda esa función de x por una variable t directamente. Bueno, ¿estamos entonces? Si no hay preguntas de esto, vamos a tomar 5 minutos recreo. Después, ¿qué es lo que sigue? 5 minutos, no 15. ¿Qué sigue de acá? Este ya lo habíamos hecho, el 182. Este que es larguísimo. Pero este es interesante verlo porque en la guía hay un ejercicio similar a este y se presenta un sistema incompatible acá que lo tengo que resolver de otra forma. Y tengo que cambiar la solución. Y sí, serían todos esos 3, 4 hojas. Nada más. Ese sería el último. Bueno, hay otros, pero... Bueno, ¿estamos o hay pregunta de este? Bueno, no hay. Entonces, directamente vamos a ir a un recreo de 15 minutos. Dejamos de grabar, acá no sé por dónde se detener la grabación.